materialización del producto. Hoy tenemos como invitada muy especial de la empresa Digimoldes, tenemos a Rosa Elena Caldas Barrera. Ella es la gerente general de Digimoldes. Agradecemos inicialmente el poder estar acá compartiendo con nosotros estos espacios, el sumarse a esta iniciativa nuestra de que todos ustedes estén informados, de que tengan la comunicación sobre temas actuales y relacionados con el proceso de la producción, con el sector de la confección. Entonces, quiero darle la bienvenida a Rosa Elena Caldas. Rosa, muy buenas tardes y bienvenida. Creo que Rosa de pronto tiene deshabilitado el micrófono. Vamos a revisar porque no la estamos escuchando. Amanda. Sí, hola. Rosa, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, muy bien, gracias Amanda. Gracias por la invitación. No, Rosa, a usted muchísimas gracias por estar compartiendo acá con nosotros toda esta información, todo este conocimiento que con seguridad pues nos va a llegar o nos va a llevar a ampliar mucho más todo el conocimiento que tenemos, a poder entender de manera mucho más clara y efectiva todos los procesos de materialización que desde el textil podemos llevar a un uso final en un producto, ¿sí? Y poderlo comercializar o poderle dar un uso específico. Qué bueno, Rosa, que ustedes estén acá como empresa y pues obviamente me gustaría iniciar, Rosa, pues contándole acá a las personas que están presentes y agradeciéndoles también por estar hoy con nosotros acompañándonos. ¿Qué es Digimoldes específicamente? ¿Cuáles son los servicios que presta? ¿A qué hace referencia esta empresa? Sí, señora, gracias. Digimoldes es una empresa de servicios que brinda soluciones de moldes, escalas, trazos y cortes a las empresas de confecciones de aquí de Bucaramanga. Qué bueno, qué bueno. Miren que ahí están involucrados varios procesos y bien Rosa pues los ha mencionado, ¿no? Veo que ustedes desarrollan el patrón, el que es la base inicial del diseño, lo llevan pues a un proceso de escalado, ¿sí? A un proceso de trazo, ¿cierto? De trazo digital, que ya pues vamos a hablar más adelante de cada uno de estos procesos, de qué se trata cada uno y cómo pues los están manejando ustedes en este quehacer del servicio que presta la empresa, que me parece fundamental para todo este proceso. Y pues hoy, Rosa, pues vamos a hablar alrededor de estos programas digitales que ayudan, pienso yo, a que la labor de la materialización del producto sea más eficiente, porque pues considero de pronto que al ser digital permiten que sean como mucho más rápido la elaboración de un molde, por ejemplo, hablando en este caso, la elaboración del primer molde de un diseño, o qué diferencia hay en desarrollarlo de manera manual y de manera digital. ¿Hay alguna diferencia o son solamente los tiempos? Los tiempos y también la calidad, la precisión, sí señora, y el tiempo, o sea, se entrega más rápido, se puede entregar más rápido y después de estar bien desarrollado ese primer molde de cualquier prenda, ya de ahí en adelante las escalas salen aún más rápido, es un proceso que se agiliza y a su vez el trazo y por consiguiente su producción. O sea, son procesos que son más rápido en todo, se agiliza muchísimo. Un empresario, un confeccionista puede producir más, se puede dedicar a vender más cuando una empresa como Digimoldes le ofrece estas soluciones a mediano tiempo, rápido, se le entrega rápido. Qué bueno, qué bueno. Acá vemos que el factor diferenciador es eficiencia, ¿no? Y pues eso es como lo que nos ofrece hoy la tecnología, ¿no? De manera positiva, poder pues desarrollar de manera mucho más rápida los procesos. Bueno, eso está muy bien a través del servicio que prestan. Nosotros pues alrededor del material textil, que es un universo bastante amplio, ese material textil para Digimoldes
es como la base inicial para empezar a desarrollar su trabajo, pienso yo, ¿no, Rosa? Porque todo parte desde ahí, ¿no? Yo pienso que teniendo una idea de diseño, pues lo primero en lo que se piensa es, ¿y en qué material textil se va a desarrollar? Porque pienso que el textil es el que proporciona algunas condiciones para poder desarrollar, por ejemplo, ese molde, ¿cierto? Sí, claro, sí, señora, es muy importante. Es más, aquí lo primero que hacemos cuando un cliente requiere nuestros servicios, dice, bueno, yo lo que quiero diseñar o empezar a producir son pijamas, por ejemplo. Entonces uno le dice, envíeme el diseño, tan pronto nos llega el diseño vía WhatsApp, le preguntamos en qué talla necesita desarrollar esa prenda para tener una premuestra y qué calidad de tela va a utilizar, porque dependiendo de esa calidad de tela son los moldes que se van a utilizar, son los básicos que la empresa ya tiene aprobados para desarrollarle la moda que el cliente propone. Y qué interesante, y la mención que hace Rosa ahí hace referencia a esos tipos de tela, ¿no? Porque es muy diferente desarrollar un patrón para un diseño en una tela rígida que en una tela con elongación, ¿cierto? Son factores determinantes para poder manejar ese desarrollo de molde, ¿cierto? Pienso que ese es como el factor primordial, ¿no? Y bueno, pues Sí, hablando de señora, este tema, entrando sí, específicamente a este tema de las telas con estrés o telas elongadas, que tienen elongación, sí, Rosa, señora. ustedes tienen como bastante este tema de experiencia en el sector. Por ejemplo, cuando las telas tienen elongación, como en el caso de los denim, ¿sí? Eh, Sí, pues obviamente uno de los elementos principales a conocer es obviamente esas composiciones, ese tipo de construcción, bueno, unos anchos. Ya ustedes pues nos indicarán más adelante a qué hace alusión, pues obviamente esa información inicial con la que ustedes cuentan para empezar a desarrollar el proceso, ¿sí? sí, ¿Qué es señora. lo primero que se debe conocer de la tela para iniciar este proceso? Ya aquí, por ejemplo, pues hablamos de unas composiciones o qué otros elementos, Rosa, piden ustedes de la tela o son primordiales para empezar ustedes a hacer un molde. Por ejemplo, hablando de la tela denim, la tela jean, cuando el cliente nos solicita determinado diseño, ya sea un pantalón para dama, para hombre, una falda, una chaqueta, que vaya elaborada en jean, uno le pregunta a él esto, la calidad de jean que va a utilizar, el porcentaje que esos son eso nos los da el proveedor, nos da el porcentaje de encogimiento que tiene ese jean. Ese porcentaje, esa información que nos da el proveedor, teniendo un molde básico, ese porcentaje se le aplica a ese molde y también se tiene en cuenta la calidad de proceso que se le va a hacer a esa prenda elaborada en determinado jean, ya tenga o no tenga elongación. Son preguntas claves, son procedimientos que se le hacen al molde para que una prenda luego de ya tener su proceso final, no es que la cortemos en talla 10 y al final vaya a quedar una talla 6 y entonces empiece uno, bueno, entonces me quedó en talla 6, entonces la corté en 10 y no, así no es, corriendo tallas no es aplicándole el porcentaje de elongación que tiene la tela, que eso nos las da el proveedor. Entonces son unas ecuaciones que se hacen para aplicársela a un molde básico, a un molde que ya está aprobado, para así con mucha eficacia decir ya quedó elaborado, lo hice talla 10 y quedó en talla 10, ya con los porcentajes que se le dio de elongación para el proceso, para la calidad de procesos. Hay muchísimos procesos a los cuales pues también hay que tener en cuenta para hacerle los aumentos a ese molde base. Y qué importante es poder rescatar y destacar esto que está mencionando Rosa en cuanto al material textil, ¿no? Porque pues bien sabemos que por algunas situaciones se presenta
a veces que los productos terminados tienden a reducirse ya finalmente por algún proceso de acabado, ¿cierto? Pero Sí, señora. es muy importante tener en cuenta, y miren que pues la empresa solicita esta información, que es la base primordial, porque pues en algunas ocasiones hay personas, y es bueno mencionarlo porque son errores que a veces se cometen, y es que pueden tener, por ejemplo, el mismo molde de un pantalón, en este caso de los jeans, y ese Sí, mismo molde lo cortan en diferentes referencias de tela. Cuando bien se sabe, y me gustaría que Rosa nos aclarara el tema, nos lo ampliara, de que sí, pues obviamente el mismo molde no me va a funcionar de la misma no, manera para todas las referencias, porque todas las referencias de denim son distintas en su composición, en su sí, elongación, ¿sí? En características incluso de construcción, y esto es sí. lo que hace pues, que obviamente se presenten como estas diferencias, ¿no? Sí, sí, señora. Sí, no podemos utilizar el mismo molde en determinado jean con ciertas características que nos presentan otro modelo en ese mismo, no. O sea, se corre el riesgo o hay que estar precavidos y hay que hacer muestra, hay que hacer una premuestra, porque como también nos influye la calidad de proceso que se le hace. Es diferente un siliconado a un destroyer, a un hielo, a un dirty que se le vaya a hacer. Son diferentes calidades de procesos que ellos también influyen en el encogimiento de la tela, por los procesos fuertes que pasa la prenda. Entonces Sí, totalmente. no podemos el mismo molde utilizarlo para todas las diferentes clases de jeans, así en el primero haya quedado súper bien, horme bien, ajuste bien el pantalón, haya quedado bien por todas las medidas, no. Cada vez que se compra un jean, él varía, él tiene sus propiedades como muy estrictas, como muy fijas de cada jean, de cada tela que llega. Entonces, para no incurrir en un error en una producción, es aconsejable. Digimoldes aconseja siempre hacer una premuestra. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y a veces es tan difícil que por la rapidez o por el afán Ajá, siempre pues se incurre como en ese horror, ¿no? De que sacan la sí, producción sin hacer una premuestra, ¿no? sí. Y dicen, no, pero es que es igualito, pero es que no. Y a veces le cambian el proceso porque obvio, no va a querer Ujú. sacar si saca el mismo diseño, no le va a querer hacer el mismo proceso. Entonces ya ahí nos varía la prenda. Entonces es necesario, es casi obligatorio hacer una premuestra. Totalmente, porque definitivamente dentro del área o del universo del denim, que bien pues sabemos y hacemos la aclaración, el denim pues hace alusión a la tela como tal, ¿no? Y el jean hace Sí, referencia ya al producto terminado. Hay que tener en cuenta que pues obviamente para que esos jeans, ¿sí? Que es el producto ya terminado, sí, no presente estas complicaciones de encogimiento, pues es necesario, pues obviamente, invertir un poquito en tiempo y poder hacer una premuestra, ujú, poder hacer este patrón inicial basado en las condiciones de la tela, en los factores que son determinantes para este encogimiento y que pueden incurrir en que esos encogimientos sean mayores, y pues obviamente es una desventaja sí, para este señora, proceso. sí, Bien señora. sabemos, Rosa, que en este tema pues están hablando de las telas, y en categorías de telas, pues bien sabemos que están los tejidos planos y los tejidos de punto, y telas no tejidas, pero en el caso de tejidos planos y tejido de punto, cuando se va a hacer ese molde inicial, hay un manejo diferente, sabiendo que es plano y que es punto, para la realización de ese primer molde, o sea, hay un manejo distinto para cada una de estas categorías de telas. Sí, claro, sí, señora. Sí, señora. Y también dependiendo pues del diseño, pero sobre todo la tela. La tela influye muchísimo en la moda. Entonces, sí, son básicos totalmente diferentes.
ya que un tejido de punto es una tela muy cómoda, que se ajusta. Entonces ya, por ejemplo, no va a llevar pinzas y va a ser una prenda que va a ser ajustada, pero que no incomoda. Mientras que en un tejido plano tenemos que, en el caso de prendas de dama, le tenemos que hacer muchas pinzas, va a tener que llevar botones o cierres invisibles, a tener para por donde uno colocárselo. Entonces, sí, son manejos y son patrones totalmente diferentes. Sí, señora. Sí, y efectivamente, como dice Rosa, acá lo que se busca obviamente con ese molde es generar el mejor ajuste en el cuerpo, ¿verdad? Ese es como el Sí, objetivo, que sí, ajuste muy señora. bien en el cuerpo, que quede pues obviamente hablando así en términos, que quede pues obviamente con una buena horma, ¿sí? Ajá. Y que esos moldes pues se ajusten muy bien a esas hormas y pues obviamente a esos diseños. Qué importante es esta información porque obviamente nos remite a hacer un análisis en que a veces sometemos las telas a desarrollos de diseño donde de pronto no requieren, como lo dice Rosa, desarrollos de pinza, porque la misma tela está generando un aspecto, una característica natural que permite una mejor adecuación en el cuerpo y una mejor horma, mientras que Sí, otras de pronto no. Hay otras que sí, como dice Rosa, para lograr ese buen ajuste en el cuerpo, pues sí se requiere de esas pinzas y de esos elementos que en construcción de moldería se requieren para poder lograr ese acoplamiento en el cuerpo, que es como el objetivo principal, ¿no? De elaborar un molde con una tela. A sí, veces la tela, o sea, a veces la tela es la que, en muchas ocasiones decimos, no, pero es que el diseño no me quedó bien, sí, pero a veces es porque la tela no se ajusta al diseño, ajá, ¿cierto? Esto es sí, muy importante, ¿no? sí, Y eso señora. tiene que ver con esas características, ¿no? Que tiene la tela, ¿no? Sí, claro, Inicialmente, es muy desde el proceso. importante. Entonces, por eso nosotros aquí en Digimoldes es una sugerencia para los clientes que en la misma calidad de tela que va a producir, que va a sacar su producción, debe hacer la premuestra. Porque muchas veces por economizar, que por no incurrir en gastos en una premuestra, entonces la hacen en una tela de pronto más económica, en algo que tenían, en algo que se les parece a lo que va a ser la producción. Y entonces no, de pronto esa tela económica o eso que tenían ahí que se les parecía no va a ser igual a la producción. Entonces ahí vienen los errores, las fallas en una producción que después de cortada X cantidad, la pérdida es grande en material, en tiempo, en retraso para entregar una producción. ¿Por qué? Porque no se tomó la precaución de hacerla directamente en la misma tela que va a salir la producción. Entonces es algo que hay que recalcarle a los clientes y hay que decirles. Entonces, o sea, así como uno va a aceptar o un reclamo o algo cuando no se tuvo en cuenta esas cosas tan delicadas que son para que su prenda en una premuestra quede bien hecha y así una producción sea excelente. Sí, claro, y ese es como el objetivo, ¿no? Pues aquí hay que recalcar muy bien que es mejor a través de hacer una premuestra corregir el error en una prenda y no corregir el error El en cinco error, mil prendas, sí, ¿cierto? sí, Entonces, esta es la es que redacción que se debe hacer porque obviamente el tiempo, como dice Rosa, el gasto es mayor. Rosa, pero por ejemplo, esa premuestra se recomienda hacerla solo para prendas que van a ir sometidas a procesos de acabado como lavandería o cualquier tipo de prenda. cualquier tipo de prenda, hasta una pijamita de bebé, hasta el jean más elaborado con cantidad de bolsillos, de cortes, desde lo más, digamos, pequeño y delicado que es, por ejemplo, una prenda de bebé, un semanario. Aquí en esta empresa, aquí en Digimoldes,
no entregamos, el cliente muchas veces llega y dice, vea, es que si usted ya tiene el molde básico del semanario de bebé, entonces es para que me haga 10 trazos de eso, porque es que voy a cortar. No, señor. No, señor, no. Ujú. Los pasos son los siguientes y les decimos, pues, le entregamos solo una en una talla, la que usted necesite, en la que usted crea que puede hacer su muestra y que usted la pueda ver ya terminada, porque aparte de todo, para verla terminada, entonces cuando se va a escalar se necesita tener la prenda, cuando se va a trazar necesitamos tener la prenda, necesitamos ver qué es lo que vamos a trazar, volver a contar las piezas, volver a mirar. Cuando se está cortando es necesario tener la prenda, el cortador debe revisar el trazo con prenda en mano, revisar que vaya todo completo, qué es lo que él va a cortar. Y cuando pasa a ensamble, es más, antes de ensamble, cuando se va a recoger la prenda ya después de estar cortada, vamos a recoger, bueno, ¿qué es lo que vamos a recoger? Ah, es esta prenda, ah, sí, lleva 2 mangas, un delantero, una espalda, un sesgo, sí, es una camiseta, listo, recogemos. Que se va a separar lo que va para estampado, para bordado. Y aún más importante, cuando llega al taller de ensamble, ¿qué va a ensamblar? Entonces no es fácil decirle, no, es que es una camiseta. Pues es algo muy sencillo, pero mire cómo va la camiseta. Sí, ¿Sí ves? básicamente podríamos decir que esa prenda, esa premuestra es la guía para Sí, generar todos los procesos productivos en masa de ese producto. Si no hay una muestra que reúna las condiciones perfectas o las condiciones que debe tener en forma de confección, en lo que dice Rosa, en la forma como se estampó, cómo se bordó, cómo se trató la sí, tela, pues obviamente no va a haber sí. una guía para poder generar una producción. Y si hay una buena guía donde se le hicieron unas correcciones desde el comienzo, pues efectivamente vamos a tener una producción mucho Excelente. más segura, por decirlo así, Sí, ¿no? sí, Totalmente. claro, sí, señora, sin tantos tropiezos, sin tantos inconvenientes, porque todos en el proceso estuvimos empapados del mismo tema, ¿sí? No Totalmente, es, sí, muy es, importante esa información para no incurrir, pues obviamente en estos inconvenientes. Tenemos en cuenta, Rosa, que dentro del proceso, cuando se tiene un diseño, el primer proceso y del que estamos hablando es ese patrón inicial que se realiza, ¿no? Ese molde. Y cuando ya se sí, hace, señora. pues obviamente esa premuestra, tengo entendido que el siguiente proceso, cuando ya se hace una premuestra después de haber hecho correcciones, es mirar esa muestra si se hizo en una talla, poder escalarla, es ese tema de escalado. Podemos dar Sí, como señora. una explicación que es el escalado dentro de una prenda y la pregunta es, en ese tema de escalas a las que se quiere lograr llevar un producto, eh, influye yo tengo entendido que esas escalas pues son unos valores en aumento o reducción que Sí, se le da a una talla específica, ¿cierto? Para poder sí, generar una señora. forma de producción. Sí, Pero señora. esos valores, Rosa, en esas escalas influyen si la tela es en tejido plano o es en tejido de punto o los valores en el escalado para todas las telas son iguales o eso depende del diseño o cómo funciona. No, la proporción de escala nos basamos en una tabla de medidas ya estándar, la proporción de escala. Ahora, si la tela tiene elongación o es una tela rígida, ya el molde básico que hemos hecho, ya el molde, si la tela tiene elongación, ya el molde ha sido trabajado en base a esa calidad de tela con elongación. Y si no lo tiene, también, si es una tela rígida, ya es un molde que ya está hecho a unas medidas estándar basados en una tabla de medidas. Entonces, en ese orden de ideas, las escalas para una prenda que es en tela con elongación y en tela plana manejamos los mismos valores de escala, ya sea para aumentar o para reducir la prenda, porque es que el molde básico ya los tiene. Entonces, necesitamos que de talla en talla mantenga ya el confort de la prenda,
en todas las tallas. Entonces no tenemos por qué disminuirle si lleva elongación o aumentarle si es una tela plana. No se da ese caso, no se da ese caso porque partimos de un molde que ya está aprobado y que tiene los encogimientos o el requerimiento especial para esa tela. Que es el molde básico, que se llama, Sí, ¿no? señora. Sí, El molde señora, básico. que Es está como, ya aprobado, que se mide, que se le mide a una modelo, que el cliente se encarga de medirlo y si no lo mide, en el caso de Digimoldes, nosotros le decimos al cliente, venga hasta acá, traiga la prenda. Es más, nosotras acá nos encargamos de ofrecerle el servicio de modelos, nosotras que yo soy M, que yo soy S, nos buscamos, nos lo medimos. Hay detalles que de pronto el cliente no se da cuenta, ¿sí? Y nosotras sí. Entonces nosotros, bueno, entonces ya viéndolo colocado en una persona, en un tallaje normal, entonces uno se encarga de hacerle pequeñas correcciones, que de pronto el cliente lo midió, lo vio en su casa y no le vio esos detalles, ¿sí? Que de pronto esos detalles los produjo la misma tela, ¿sí? Bueno, porque la tela es así, entonces ya aquí no me dio la forma que tenía que dar, ¿sí? Entonces hay que quitarle o hay que darle. Entonces, porque son cosas que salen del mismo diseño y de la misma tela en la que se trabaja. exactamente, y mire lo importante que es y todo radica también de conocer exactamente el material que se está trabajando, ¿no? El material textil marca como ciertos detalles para tener en cuenta en todo ese proceso, ¿no? En la parte pues, del patrón y de las escalas. Rosa, después de hacer un patrón y después de hacer esas escalas y pues obviamente teniendo en cuenta como esos elementos a la hora de materializar este producto, con qué proceso se continúa ahí después de hacer la escala? Ya después de aprobado ese diseño, ese molde, vienen las escalas, después de las escalas viene el trazo. Entonces, en el trazo... Explícale a la gente qué es el trazo. El trazo es las tallas en las cuales se va a hacer la producción de determinada prenda. Ese es el trazo, organizarlo como el cliente lo necesita. Entonces el cliente, aquí en Digimoldes le pedimos al cliente la orden de corte. Entonces vamos a suponer que es una pijama, por ejemplo, una pijama. Entonces le decimos cómo la necesita, cómo la va a cortar, cómo es su orden de corte. Por ejemplo, ahí donde usted está mostrando esas diapositivas, eso es una pantaloneta. Esto es una pantaloneta, entonces nosotros al cliente nos encargamos de decirle qué cantidades quiere por talla. Entonces él se encarga de decir. De manera visual, esto es un trazo, ¿cierto? Eso es un trazo ya terminado. Sí, en determinado espacio de la tela. Ajá. Sí, claro. Entonces, en el caso de Digimoldes, si el cliente requiere nuestro servicio de corte, entonces él nos hace llegar las telas acá. Así sean 2, 20, 50 rollos, la cantidad de tela que traiga el cliente, se le toma el ancho de tela rollo por rollo. Y si son muchos rollos y el ancho de la tela nos varía, entonces separamos para hacer un trazo con telas angostas y otro trazo con telas anchas. Cuando la diferencia marca más de 7, 8 centímetros, es necesario hacer 2 trazos para así hacer el aprovechamiento de la tela más ancha, ¿sí? Porque en una tela angosta el rendimiento es menor, pero pues la aprovechamos de igual manera se le hace una buena eficiencia a una tela angosta, pero no vamos a sacrificar si por ejemplo son 3 rollos angostos y 8 rollos de tela ancha, donde su diferencia son 8 o 10 centímetros, no vamos a hacer un trazo en la tela más angosta y así, y vamos a extender ahí mismo la más ancha, no sacrificamos esas telas anchas en un trazo angosto, no, hacemos la división. Aquí en Digimolde se hace eso y al cliente se le informa. Sus telas llegaron, sus 10 rollos llegaron, 3 rollos angostos
y 7 rollos anchos. Entonces se le va a elaborar, se le va a hacer 2 trazos, o sea, van a hacer 2 producciones, la misma referencia, la misma cantidad por talla como él hizo el requerimiento, y entonces se le va a hacer dos producciones, se le va a demorar un poquito más, ¿sí? Porque algo que él tenía presupuestado sacarlo en un solo trazo, una sola producción, debido a los anchos de las telas, entonces se le hacen 2 trazos, entonces es un poquito más de tiempo ahí al entregarle esa producción, pero dándole una buena eficiencia, dándole un buen rendimiento a su tela. Sí, ahí vemos, por ejemplo, Rosa, esta es como una imagen del programa que manejan ellos digital o de Digimoldes para Sí, la elaboración, por ejemplo, del trazo que estamos hablando. sí, señor. Cuando una persona va a manejar una producción y estamos hablando del confeccionista, de la empresa, pues lo que más busca es como el mejor rendimiento, ¿cierto? Que en esa tela pues haga, en este caso, la mayor cantidad de bermudas o de pantalonetas, en el caso de ustedes. El programa de Sí, ustedes marca unas eficiencias. Esas eficiencias hacen relaciones como al aprovechamiento máximo de la tela. O sea, sí, entre señora. mayor sea la eficiencia, quiere decir que hay menos desperdicios. Sí, señora. Sí, señora. La eficiencia después de que pase de un 80% es un trazo excelente, es un buen aprovechamiento de la tela. Ya ese 20% que nos queda son ya unos huecos, unos espacios en la tela donde ya por la misma forma del molde nos dejan esos espacios que ya no los tenemos con nada que ocupar. Súper, el mismo programa les va dando como las denominaciones, ¿no? Sí, Numéricas que les van indicando a ustedes, pues el mejor aprovechamiento del material, ¿no? Eso es pues sí, una de las ventajas que tiene como la tecnología y el manejo pues de estos procesos de forma digital, ¿no? Que de igual manera se manejan de forma manual, pero pues, pues el rendimiento es distinto. En sí. este caso, Rosa, ya pues aquí se ha manejado un trazo que es como ese croquis, tratando de mirar y ubicar esos moldes de la mejor manera para que las prendas y la producción pues salga con el mejor aprovechamiento del material. Yo tengo entendido que ya después de este proceso pasan al proceso de corte, ¿cierto? Sí, sí, ¿Cuáles, señora. ¿Cuáles son, Rosa, como los detalles a tener en cuenta ya teniendo el trazo? Pasar ya a corte cuando empiezan a hacer esos tendidos, o sea, cuáles son las recomendaciones o qué es lo que ustedes hacen para no incurrir en errores en el momento de cortar, o sea, qué hay que tener en cuenta como en esas telas a la hora de tenderlas para cortarlas. A ver, primero déjeme comentarle algo, Amanda, que el hecho de hacer el trazo sistematizado, tener todo su moldería sistematizada, hace que su prenda quede trazada al hilo de la tela, que no Ujú. es que le vayan a salir los moldes ladeados donde al ensamblar le pueden salir a usted un lado más largo que el otro. Al Ujú. cortarlo de esta manera, al hacer los trazos sistematizados, le garantizamos que su prenda está cortada totalmente al hilo. De igual manera, al hacer el tendido, es muy diferente tender una PT, un jean, una tela plana a una tela licrada. Son tiempos totalmente diferentes. Cuando la tela tiene elongación, tenemos más tiempo para el tendido, nos demoramos más ahí, porque no es fácil tender esa tela, es una tela delicada que hay que tenderla con mucho cuidado, no podemos tenderla a la carrera. Y no quiere decir que una tela plana sí la tendamos súper rápido, no, pero es que es más manejable una tela plana a una tela licrada. Entonces son cosas que en el momento de tenderla hay que tener muchísimo cuidado para no incurrir en errores como de que la tela, la prenda al ensamblar, al quedar terminada, quede deforme, se puede torcer. ¿Sí? Entonces, esos son las cosas. Por ejemplo, mantener unos anchos en la tela, unos anchos que no sean tan angostos, que lo mínimo sea 1,47. Son unas telas que ya en un ancho 1,47 el aprovechamiento es mejor, da un mejor promedio por prenda.
Saber que el cliente nos diga que ojalá nos digan son telas tipo A, y si no la consiguió tela tipo A, que nos diga, porque hay muchas imperfecciones en las telas a veces que no se notan y se pueden pasar. Nosotros en el tendido tenemos que estar muy pendientes de no dejar pasar de pronto una manchita, una marra, huecos, qué sé yo. Pero bueno, esto es dependiendo de la calidad de tela que nos traiga el cliente. Ahí sí nos basamos en la calidad de tela que él haya conseguido. Entonces, esto, si llega a tener algún imperfecto la tela al cliente en el momento del tendido, se le avisa, su tela llegó con este inconveniente, y si llegó en óptimas condiciones, también se le dice, su tela le rindió o le alcanzó, porque nosotros antes de hacer una producción, siempre al cliente se le da el promedio de tela que se necesita para las cantidades de la producción que él necesita sacar en XY referencia. O sea que la persona ya al comprar la tela sabe, por datos de ustedes, cuánta tela necesita comprar para que le salgan, por Sí, ejemplo, 1000 sí, jeans, por ejemplo, ¿sí? sí, Y va sí, a la señor. fija, ¿cierto? Y va a la Súper, fija, sí, señor. muy Sí, bien, señor. súper chévere. Y en ese caso, Rosa, por ejemplo, en el caso de hablando del mismo, pues del tendido, que es importante y que requiere también de mucho cuidado, ¿no? Por lo que usted está mencionando, para que pues el producto nos quede de buena calidad. En el caso, por ejemplo, de los tendidos para telas en tejido plano y para telas en tejido de punto, ¿cuáles son los requerimientos ahí? Yo tengo entendido que hay como unos esquemas o unos tiempos de reposo antes de cortarlas. Ah, ¿Cómo funciona este sistema? sí, sí, sí. A ver, le cuento cómo hace el manejo de esas telas Digimoldes. En Digimoldes una tela licrada, por ejemplo, para ropa deportiva, es una tela que la dejamos en reposo 24 horas. Se deja en reposo 24 horas, y si se puede un poco más, o sea, ese trabajo se hace con tiempo, de tomarle el ancho de la tela y de una vez pasa a reposo. Y lo mismo cuando se está tendiendo, como le comentaba antes, se hace con mucha tranquilidad ese trazo, ese tendido. Y del resto de telas, por ejemplo, una tela para camisas, la tela popelina, que es también una tela licrada, pero es una tela que no se puede dejar reposar sacándola del rollo, porque es una tela que se arruga demasiado, pero es licrada, es licrada. Entonces, ¿qué en Digimoldes qué hacemos? Hacemos el trazo, hacemos el tendido, perdón, y dejamos reposar después de tendido, 2 horas. Dejamos ese trazo reposando, porque igual es una tela licrada, entonces se le da esa clase de reposo ahí para que la tela, ya la prenda no sufra más encogimiento. Ya pues también la tela, así tenga elongación, llega a cierto punto de encogimiento, ¿no? Entonces, esa es otra manera de darle un reposo a una tela licrada. Sí, y sobre todo cuando son en tejido de punto, ¿no? Porque pues las telas vienen en un sistema de rollos Sí. envueltas. Cuando tienen elongación por el astómero o el tejido de punto, que así no tenga el astómero, también tiene elongación por construcción, por su misma estructura, al ser Sí, enrolladas en esos conos, sí, en esos conos, sí, eh, sufren cierta tensión, estiramiento, ¿verdad? Y sí, estiramiento, y sí. pues obviamente ellas se estiran un poco, y por eso hay que Sí, dejarlas que señor, reposen y vuelvan como nuevamente a su estado a su normal. estado ¿Cuál es el normal. tiempo máximo en que se debe dejar una tela reposar? ¿Son esas 2 horas o hay telas que requieren de mucho más tiempo para que realmente esa fibra y esa construcción vuelva nuevamente a su estado normal? Nosotros las dejamos aquí 24 horas, o sea, se hace la programación del corte, entonces con antelación se le hace el reposo. Nosotros programamos, este corte es en esta lanilla, entonces hoy, por decir algo, hoy entra en reposo para cortarlo, ya sea pasado mañana, en la mañana entra, por ejemplo, ¿sí? Okay. Es el tiempo que se le da, pero mínimo serían 24 horas. 24 horas, 24 sí, es horas, un sí. tiempo Mm. pues obviamente va a incurrir en que las cosas salgan bien. Y bueno, Rosa, y si en llegado caso, contémosle a la gente, si la Sí. persona no debe reposar la tela y de una baila corta, ¿cuáles son esos problemas en el producto terminado que se pueden presentar?
Se le pueden coger hasta una talla. Se le pueden coger hasta una talla sin Claro, necesidad de que vaya un proceso, ¿no? De lavado ni sí, nada de eso, ¿no? sí, no, en una lanilla, hasta en esta tela deportiva. En esta tela deportiva también, si no se deja reposar, ella nos recoge. Es una tela que en el momento en que usted pasa la cuchilla, usted va cortando, si usted no la dejó reposar, ella de una vez se encoge. Sí. Una vez se da cuenta, sí. Sí, no, súper interesante el tema, Rosa. Yo pienso que aquí, pues, hemos construido, pues, información y conocimiento, pues, para todas las personas. Muy interesante, pues, el tema que ustedes desarrollan alrededor de la materialización del producto. Es importante, pues, ya ahorita ya estamos ya para terminar a 5 minutos. El tiempo se nos fue súper Sí, rápido. Hay muchas oiga, cosas para sí, hablar, para tratar. Obviamente, pues más adelante pues estaremos obviamente en estos espacios pues ampliando otros temas para que pues obviamente ustedes puedan tener la información y miren que esto nos lleva a conocer todos estos sistemas y poder prevenir muchas cosas y llegar a elaborar productos de excelente calidad. Rosa, aprovechemos y pues en estos 5 minutos las personas acá en el chat hacen una pregunta y la sí. pregunta es, ¿en cuánto puede salir un molde para una blusa, dice una blusa de jean, me imagino que es blusa en denim, y cuánto se demora? Es la pregunta que están haciendo acá. Bueno, en este momento Digimoldes esto tiene una capacidad mm, rápida de entregarlo y digamos esto contamos lo más rápido que se lo podemos entregar, dependiendo de la cantidad de diseños que traiga, sería en 2 días. En 2 días le estamos entregando una moldería. Ujú. Y preguntan pues por el precio, ¿cuánto podría valer el desarrollo de un molde inicial para una blusa, digamos una blusa, dicen ahí que en denim, pero yo pienso que el precio depende del grado de complejidad de diseño que pueda tener esa prenda, ¿no, Rosa? Pienso yo Sí, que en eso varían como los precios, sí, sí, señora. Partimos de un básico que son 28.500 pesos el desarrollo de una moda. que ese sería el básico. Sí, el básico. O sea, si es más compleja, si es una chaqueta, algo con más trabajo, pues ahí miramos. Por ejemplo, ahorita que está muy de moda los overoles, los enterizos que se están Ujú. usando ahorita, esos tienen un costo de 35.000 pesos, el desarrollo de esos overoles. El desarrollo del primer molde, ¿cierto? El primer molde, sí señora. Hablamos del primer molde, sí señora. Luego viene el precio de las escalas, Mm. trazo, papel. En el momento en que le entrego el desarrollo de una prenda, en la base que me pida, en la talla que me diga, también le sumamos la impresión, el metro de papel, lo que consuma. Ok, ustedes realizan también allá la impresión, o sea, a Sí, través sí del plotter. señora, sí señora, Ah, sí, qué bien, qué bien. O sea, el servicio es completo, ¿no? sí El señora. servicio desde el patrón, las escalas, el Los corte también, trazos, trazo y claro, corte. cortes, sí señora. Desde la muestra en adelante le cortamos, desde una unidad hasta las que necesite. Súper bien. ¿Y ustedes se encargan de hacer la muestra en llegado caso que la persona la necesitara o eso ya la persona hace la muestra y ustedes supervisan que sí les haya funcionado de acuerdo al patrón inicial que hicieron? Le elaboramos el molde, le hacemos la impresión del molde, le cortamos la muestra y no, se la entregamos cortada. Le podemos referir talleres de ensamble en donde la puede enviar a ensamblar, le podemos dar un contacto y ya, y estamos pendientes de la evolución del ensamble de esa muestra. Le decimos al cliente, usted al taller donde la mande a ensamblar, si la niña no entiende, cualquier inconveniente que se le presente con la muestra porque no entendieron cómo se desarrolló, que nos llamen y nosotros desde aquí le hacemos ese acompañamiento para que la prenda salga como fue el diseño y como fue elaborado el molde. Totalmente excelente el servicio, muy bien. Y bueno, pues aquí finalizamos
Qué importante y qué interesante es haber tratado pues esos temas relacionados con el textil y todo el proceso productivo, ¿no? Que conllevan obviamente a no iniciar un proceso productivo sin hacer un análisis inicial de la tela y el material que se está trabajando. Yo pienso que este es un elemento primordial antes de empezar como cualquiera de estos procesos. Es importante, como lo veníamos diciendo también, a la hora de tener esta información sobre el textil, siempre pedir a su proveedor las fichas técnicas. En las fichas técnicas del material, ahí nos están informando cómo fue elaborado ese material textil, qué características tiene en composición, en anchos, en porcentajes o rangos de encogimientos, que pues por naturaleza las telas lo tienen por su composición y por su estructura, pero que si nosotros tenemos la información y la tenemos en cuenta, pues vamos a prevenir muchas cosas porque la vamos a tener en cuenta en el proceso precisamente del patrón, ¿sí? Pero muchas personas pues en algunas ocasiones cometen el error de hacer un producto o de hacer una producción sin tener la información suficiente del material textil, que pienso yo que es el punto de partida para hacer un desarrollo del diseño y para generar el proceso productivo, ¿sí? Porque desde el material textil se define la maquinaria, los hilos, las agujas especiales para ese material, ¿sí? Y muchos elementos de acabado y de proceso ya final para materializar ese producto. Entonces, súper importante, pues este tema que tratamos el día de hoy. Ya pues finalizamos, Rosa, muchísimas gracias a usted por haber estado acá con nosotros, haber compartido toda esta información y bueno, esperamos poder contar con usted más adelante y bueno, todos ustedes, los que nos acompañaron acá, pues ya saben que tenemos una empresa dentro del sector Santander que nos ofrece pues este tipo de servicios y que pues obviamente están muy relacionados y están muy ligados con todo lo que se debe seguir para poder generar un muy buen producto de excelente calidad en el mercado. Muchísimas gracias, a usted, Rosa, Amanda, por tu y a acompañamiento. no, a usted, Amanda, y a Comertes por la invitación, y aquí con muchísimo gusto. Bueno, Rosa, muy amable, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, síganos en redes sociales. Recuerden que siempre vamos a estar acá en Confeccionando Ideas para ustedes, este espacio gratuito que les brinda, obviamente, la información de todo lo relacionado con el sector de la confección. Los esperamos en la próxima semana a las 5 de la tarde. Que tengan muy buena tarde a todos y muchísimas gracias.